Hola a todos, Dios les bendiga. Una vez más estamos aquí en las charlas para el preencuentro y hoy vamos a ver la lección número 6. Y el tema que vamos a tratar hoy es entendiendo contra quién es nuestra lucha. Y espero que cada uno de ustedes pueda ponerle mucha atención, porque aquí usted va a mirar el origen de nuestros problemas. ¿Quién es el contrario? ¿Quién es el que se opone a las cosas de Dios? Por eso es una lucha. Y por eso hoy vamos a entender contra quién es nuestra lucha. Entonces, así es de que vamos a iniciar y me gustaría que antes de que iniciáramos esto, que nos protegiéramos con la preciosa sangre de Jesucristo, que es la que nos libra de toda maldad y de todo pecado. Padre bendito, yo te doy gracias por este tiempo y te pido en el día de hoy, Señor, que nos cubra con tu preciosa sangre, porque hoy vamos a tratar cómo es que el enemigo nos afecta y todos sus demonios. Por eso, cuando finalicemos esta charla, Señor, que podamos entender contra quién es nuestra lucha, que identifiquemos a nuestro enemigo. Gracias te doy, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, entonces vamos a iniciar con la lección número 6, entendiendo contra quién es nuestra lucha. Bien, en Mateo 12:25 dice de la siguiente manera: si los habitantes de un país se pelean entre ellos, el país queda destruido. Es la verdad. Nosotros hemos tenido ya conocimiento en la historia o por hechos recientes lo que puede ocurrir cuando se pelean entre los mismos habitantes por partidos o bueno, por los mismos políticos o por la situación que vive un país. Si los habitantes de una ciudad se pelean unos contra otros, la ciudad quedará en ruinas. Oye, miren lo que dice la palabra del Señor. Y si los miembros de una familia, y esto ya nos corresponde a nosotros más cercano, se pelean entre ellos mismos, se destruirá la familia. Vamos a mirar quién es nuestro enemigo, como un punto número 1. En Génesis 3, 14, 15 vemos esto. ¿Qué nos dice el Señor? Y Jehová dijo a la serpiente: por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todas las bestias y entre todos los animales del campo. Sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Y te pondré en enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Tremenda esa palabra del Señor. Nosotros sabemos que el enemigo, el diablo, llegó al Edén. El capítulo número 3, cuando usted abre su Biblia, se llama La caída del hombre. Ese es el título que tiene ahí. Y nos narra cómo fue que la serpiente engañó a Eva, la tramó. Y ella después participó del pecado a su esposo. Su esposo fue solidario. Y allí fue cuando vino la desgracia de la humanidad, que hasta hoy venimos con esa marca, mientras que no hayamos recibido al quien nos redimió de ese pecado de muerte, porque nosotros teníamos derecho a la muerte. Pero el diablo fue vencido en la cruz del Calvario para que el Señor Jesucristo pudiese darnos vida y vida en abundancia a cada uno de nosotros. En 2 Corintios 4, 3 al 4 dice de la siguiente manera: los únicos que no pueden entender la buena noticia que anunciamos son los que no se salvarán. No todo el mundo va a creer en el Señor Jesucristo, por eso yo le doy gracias a Dios porque usted está aquí. La buena noticia nos habla de la grandeza de Cristo, y Cristo a su vez nos muestra la grandeza de Dios. Ese mensaje brilla como la luz, pero los que no creen no pueden verla, porque Satanás
no los deja. Satanás es el que quiere que no resplandezca la luz de Jesucristo en tu vida, el que tu familia siga en problemas, en que este mundo siga como está. Y nosotros podemos hacer la diferencia cuando recibimos al Señor Jesucristo en nuestro corazón. Ahora vamos a ver cómo actúa el enemigo. En Efesios 6:12 dice de la siguiente manera: pues nosotros no tenemos lucha contra enemigos de carne y hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, ese es el diablo, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales. ¿Dónde operan los demonios? Nosotros vemos el primer cielo, que es el que nos permite ver nuestra vista, pero hay un segundo cielo, que es donde opera todos los demonios. Por eso es que ellos tienen el control del mundo, ellos saben todos nuestros movimientos y todo. Lo único que ellos no pueden hacer es conocer nuestra parte interna, pero ellos sí saben todo lo que nosotros hacemos, nuestras conductas, porque el que conoce y examina nuestros pensamientos es Dios. Él sí conoce la parte interna de nosotros. Pero el diablo por eso tiene demonios especializados, principados, gobernadores, así como lo dice, fuerzas poderosas de este mundo, de un mundo tenebroso y maligno, que operan en lugares celestiales. ¿Quién es el diablo? Entonces, se le conoce con esta palabra: el diablo es astuto, Génesis 3:1. Pero la serpiente era astuta. Ese es el nombre que le da al diablo en Génesis 3. Era más astuta que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual le dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Aquí es donde nosotros debemos entender que el diablo conoce la palabra del Señor, porque él ya sabía lo que Dios les había dicho. El diablo conoce la Biblia, pero él quiere es que la desobedezca, para que entre en rebeldía con el Señor y así poder él destruirnos. Eso es lo que quiere el enemigo. El diablo es mentiroso, ese es otro nombre. Astuto, ahora es mentiroso. Génesis 3:2-4. Y la mujer le contestó: podemos comer del fruto de cualquier árbol. O sea, se sabía bien la lección. Ella también sabía bien la lección. Menos del árbol que está en medio del jardín. Dios nos ha dicho que no debemos comer ni tocar el fruto de ese árbol, porque si lo hacemos moriremos. Pero la serpiente, ¿qué le dijo? No es cierto, no morirán. O sea, puso en duda la palabra del Señor. Y cuando el diablo hace que nosotros pongamos en duda, es cuando nos quita la fe para que nosotros no lo creamos a Dios. Y ahí entra y destruye nuestras vidas, como le pasaron a nuestros primeros padres, Adán y Eva. ¿Qué otro título recibe el diablo? Porque estamos viendo contra quién es nuestra lucha. El diablo es vengativo. El diablo se quiere vengar de Dios. ¿Y cuál es su objetivo principal? Destruir su máxima creación, a nosotros los hombres. Jesucristo era su objetivo principal y él pensó que lo había vencido cuando el Señor Jesucristo murió en la cruz, pero el Señor lo sorprendió porque él resucitó al tercer día y está sentado a la derecha del Padre, como lo vimos. En Salmos 8:2 dice de la siguiente manera: de la boca de los niños y de los que maman fundaste la fortaleza a causa de tus enemigos, para hacer callar al enemigo, al vengativo. Imagínense, el diablo es un vengativo. Él no se mide, él viene y es con furia, porque cuando una persona se está vengando es porque está furiosa. Una persona que se venga de otra es porque tiene el espíritu ¿de quién? Del diablo. El diablo es un destructor, así lo dice la palabra del Señor. En Isaías 54:6 dice de la siguiente manera: mira, yo he creado al herrero que fabrica herramientas, pero también he creado ejércitos que todo lo arruinan y lo destruyen. Así como Dios nos creó a nosotros, como Él creó los cielos, la tierra, los ángeles, todo eso, también creó al diablo. Pero el diablo se rebeló.
El diablo es el tentador, es el otro nombre que él tiene. En Mateo 4:7 dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Cuando el diablo llegó allí a tentar al Señor Jesucristo, que estaba en un ayuno de 40 días. El diablo es el acusador. ¿Quién es el diablo? El que nos acusa. Él nos acusa a las 24 horas del día delante del Señor. En Apocalipsis 12:10 dice de la siguiente manera, entonces oí una gran voz en el cielo que decía, ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Padre, Dios, de día y de noche. Entonces, ¿qué otro nombre recibe el diablo? El acusador, el que nos acusa. Las 24 horas del día nos está señalando. Primero nos hace pecar y después nos acusa. Imagínense esa amistad que hacemos nosotros con el diablo. Por eso es mejor ser amigos de Dios, amigos de Jesucristo. ¿Qué más dice? ¿Con qué otro nombre se le conoce? Porque estamos viendo contra quién es nuestra lucha y tenemos que conocer a nuestro enemigo para poderlo combatir. El diablo es el príncipe de los demonios. Mateo 12:24 dice, mas los fariseos al oírlo decían, este no echa fuera a los demonios sino por Belcebú, príncipe de los demonios. Porque como no creían en Dios, entonces pensaban que él era un demonio, que era Belcebú, príncipe de los demonios. Pero el Señor Jesucristo más adelante les da una explicación y les dice que cómo podría él echar a los demonios si no Dios está con él. ¿Estamos de acuerdo? Bien. ¿Qué más dice la palabra del Señor? Que el diablo es un asesino. ¿Qué es el diablo? Un asesino. En Juan 8:44 dice de la siguiente manera, el padre de ustedes es el diablo. O sea, está hablando con los que no creen en el Señor. Y por eso les dice el Señor con autoridad, el padre de ustedes es el diablo. Y ustedes tratan de hacer lo que él quiere. El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Ahí lo descubre. El diablo, ¿quién es? Un asesino y un gran mentiroso. Todo lo que dice son solo mentiras y hace que las personas mientan. Por eso cuando una persona está mintiendo, está poseída, ¿por quién? Por el diablo. Miren lo que dice la palabra del Señor. Juan 8:44b. Que no seamos pinochos, porque los que dicen mentiras se le alarga la nariz, ¿no? El diablo siempre ha sido un asesino y un gran mentiroso. Entonces no solamente asesino, sino mentiroso. Y todo lo que dice son mentiras. Hace que las personas mientan. Aquí destacamos en la mentira, en este lado de este pasaje. El diablo es el príncipe de la potestad del aire. En Efesios 2:2 nos dice la Biblia de la siguiente manera. Seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo. ¿Qué es lo que la gente hoy en día sigue? El mal ejemplo. Los muchachos a través de las redes sociales y todo esto. Y cuando uno muchas veces se deja, no solamente los muchachos, no todo el mundo. Si uno se deja entrar en esa corriente. Y dicen que seguían el mal ejemplo de la gente de este mundo y obedecían al poderoso espíritu de los aires, que gobierna sobre los malos espíritus y domina a las personas que desobedecen a Dios. Ese es el diablo, el príncipe de la potestad del aire. Ahora bien, también lo denomina la Biblia, o el Señor lo denomina como el diablo es el dragón. En Apocalipsis 12:7-9 dice de la siguiente manera la palabra de Dios allí. Después hubo una gran batalla en el cielo. Miguel, un ángel poderoso, y sus ángeles luchaban contra el dragón. Y luchaban el dragón y sus ángeles. El dragón es el diablo. Pero no prevalecieron ni se halló lugar para ellos en el cielo. ¿En dónde está el diablo? El diablo no está allá arriba, el diablo está aquí en la tierra. Y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo entero. ¿Cuál es el oficio del enemigo? Engañar a todo el mundo para que no nos resplandezca la luz de Jesucristo. Ese es el plan del enemigo, el plan del diablo. Bueno, ¿y qué más dice? El cual engaña al mundo entero. Fue arrojado a la tierra. ¿A dónde fue arrojado? Aquí a la tierra.
El diablo no está en el infierno. El diablo va a estar en el infierno cuando vengan y lo ate el Señor y lo envía al infierno, porque ese es su destino final. Por eso es que le queda poco tiempo y anda mirando a quién se puede devorar o quién se quiere ir con él. Y sus ángeles fueron arrojados con él. No solamente el diablo, sino todos los demonios serán arrojados al infierno. Y fueron arrojados todos del cielo. El diablo es un león rugiente. ¿Qué es el diablo? Un león rugiente. Primera de Pedro, sed sobrios, o sea, que no estemos borrachos y que estemos despiertos y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quién devorar. Eso es lo que quiere el diablo, está buscando a quién devorar. ¿Qué más dice la palabra acerca del enemigo? El diablo se viste de ángel de luz. Según de Corintios 4:4 dice, en los cuales el Dios de este siglo, note usted que aquí está escrito Dios con D minúscula. Cuando habla el Dios de este siglo con D minúscula es porque es el diablo. Cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, los que no creen en el Señor, para que no les resplandezca la luz del Evangelio, o sea, las buenas nuevas de salvación, de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ese es uno de los objetivos del diablo. ¿Cuál es el juicio? El Marcos 1, 24, 25 dice de la siguiente manera, diciendo, ¿qué tiene contra nosotros Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? En otra versión dice, para atormentarnos. Sé quién eres. El diablo conoce quién es el que está con el Cristo, quién camina con el Señor. Sé quién eres, el Santo de Dios. Pero Jesús le reprendió y le dijo, cállate y sal de él, porque al Señor le habían traído un endemoniado que estaba lleno de espíritus inmundos. Y cuando vieron al Señor Jesucristo comenzaron a hablar. Imagínense. En Mateo 12:28 dice de la siguiente manera, en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. ¿Qué decían anteriormente? Que no, que él sacaba a los demonios porque venía en nombre de otro demonio que era Belcebú. Pero aquí es donde está la respuesta. En cambio, si yo expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios, o sea, imagínense, el rey, o sea, está cerca de nosotros. Por eso es importante ir a un encuentro con el Señor, porque allí vamos a estar cara a cara con Él. Cuando usted esté allí en el encuentro con Jesús, entonces usted podrá utilizar la autoridad y atar al hombre fuerte. Por eso nosotros en nuestra oración intercesora y de guerra espiritual, cuando llegamos a este momento, dice, atamos y encadenamos todas fuerzas malignas de pornografía, de prostitución, de robo, de todos los espíritus que hay, espíritu de hechicería, espíritu de brujería, espíritu de muerte, espíritu de todos los espíritus que nos dominan. Por eso el Señor nos da la palabra de autoridad para atar al hombre fuerte. Palabra fiel de Dios. Alégrate por la victoria obtenida de Jesucristo en la cruz del Calvario. Aunque estés dormido, grita de alegría. Lanza voz en cuello, alabanzas a tu Dios y toma entre tus manos una espada de dos filos. ¿Con qué derrotamos nosotros al diablo? Con la palabra del Señor. Eso es lo que nos está diciendo acá. Porque la palabra de Dios es más cortante que espada de dos filos. Y penetra hasta lo más profundo de nosotros. Hasta los tuétanos, dice, y discierne las intenciones, nuestros pensamientos y las intenciones del corazón. Nosotros debemos de tener una vida de integridad. Ya lo vimos más atrasito, en otra lección. En Mateo 12:33 dice de la siguiente manera, un árbol bueno produce frutos buenos y un mal árbol produce malos frutos. Para saber si un árbol es bueno o malo, solo hay que fijarse en los frutos. Otra versión dice, por los frutos nos van a conocer. Lo mismo sucede con las personas. Para saber si son buenas o malas, solo hay que fijarse en las cosas que hacen. Es fácil. Entonces, cuando ha recibido a nuestro Señor Jesucristo y ha tenido un encuentro con Él, entonces, ¿qué va a ocurrir? Nosotros ya no vamos a actuar como actuábamos anteriormente, porque todo el mundo se va a fijar en las cosas que nosotros hacemos.
Las palabras de nosotros determinan el fruto. Nosotros ya no hablábamos como hablamos antes. Ya no hablamos como esos programas groseros de la radio, de la televisión. Ya no hablamos como hablan nuestros compañeros del trabajo o nuestros amigos del pasado, con palabrotas. No, ahora nosotros hablamos es con palabras de bendición. Mateo 12, 34b a 35 dice: ¿cómo podréis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón, saca buenas cosas, y el hombre malo del mal tesoro saca malas cosas. Si usted tiene a Dios, ya usted no va a contar chistes de doble sentido, ni va a decir malas palabras, porque por sus palabras se determina, todo el mundo lo va a inmediatamente todo el mundo se da cuenta, ¿y este qué le pasó que ahora no? Entonces todo el mundo lo va a ver, no lo va a notar, comenzando primero por los de su casa. En Efesios 6:13 dice de la siguiente manera: por tanto, tomad toda la armadura de Dios. ¿Cuándo tomamos la armadura? ¿Cuándo toma un soldado la armadura? Cuando va a ir para la guerra. Todos los preparativos, porque esto es una guerra. Porque dice, nosotros, ¿cuál es la charla que estamos viendo? Entendiendo contra quién es nuestra lucha. Por tanto, tomad la armadura de Dios para que podáis resistir el día malo. Y ahí está el escudo, está la espada, está el protector de nuestros pensamientos, de la cabeza, está el cinturón de la verdad, las sandalias del soldado que significan el apresto del evangelio. Y entonces dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Bueno, después de que nosotros conocemos contra quién es nuestra lucha, entonces viene preparación para la liberación. Entonces, ¿qué debemos de tener en cuenta en la preparación para la liberación? En primer término, como punto A, tener el deseo de vivir en libertad. ¿Cuál es lo que nosotros vamos a ir allí a un encuentro con Jesús? Si estamos preparados para la liberación, tener un deseo genuino de vivir en libertad, no de vivir más esclavo del pecado. En Mateo 12:28 dice de la siguiente manera: en cambio, si expulso a los demonios por medio del Espíritu de Dios, eso significa que el reino de Dios ha llegado a ustedes. Cuando expulsan a los demonios de nuestras vidas, que son expulsados, cuando nosotros le damos cabida a nuestro Señor Jesucristo y permitimos que el Espíritu Santo opere en nuestras vidas, entonces nosotros vamos a ser libres. Ahora bien, tenemos que identificar cuáles son las causas de nuestras ataduras, las ataduras del pasado, los conflictos que tuvimos, una relación y en la cual nos dejó resentidos, sentimos celo, ira, egoísmo, envidia. Salmo 139, 23, 24 dice de la siguiente manera: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay camino de perversidad, y guíame por el camino eterno. Esto es maravilloso. La parábola es clara, no necesitamos muchas explicaciones, la misma palabra se explica por sí misma. ¿Qué debemos de hacer en el momento cuando nosotros llegamos a la liberación? Arrepentirnos, como dijimos, de una manera sincera y confesar nuestros pecados cometidos. En Lucas 13:3 dice: os digo, no antes si no os arrepentís, todos pereceréis igualmente. Entonces, discúlpenme, vamos a ver aquí algo muy importante, que si no nos arrepentimos, vamos a perecer. Ahora, debemos de tener fe. En Hebreos 11:6 dice de la siguiente manera: que sin fe es imposible agradar a Dios. Imagínese, usted quiere caminar con Dios, tiene que creerle a Él, tiene que creerle a su palabra, porque sin ella es imposible agradar a Dios. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que Él existe y que nos recompensa a todos los que le buscamos. ¿Qué le ocurrió al hijo pródigo? Se arrepintió, lo buscó, ¿y qué ocurrió? Y recibió su recompensa.
una restitución total. Tenemos que apropiarnos de la verdad. Cuando nosotros nos estamos preparando para la liberación, tenemos que apropiarnos de la verdad. ¿Y cuál es la verdad? La verdad es la verdad de Dios que está escrita en su palabra. En Juan 8, 31, 32 y 36 dice: dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneceréis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. ¿Quiénes somos verdaderamente los discípulos de Jesucristo? Los que permanecemos en su palabra, los que la obedecemos y la ponemos por obra. Y ahí es cuando viene el Señor Jesucristo y dice: y entonces conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. En Juan 8:36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. ¿Quién es el que nos liberta? Cristo. Y ahí es cuando viene nuestra verdadera libertad. Orar y ayunar. Orar es hablar con Dios. Y ayunar es dejar de consumir alimentos para que nuestra carne merme y nuestro espíritu crezca. Eso es lo que significa ayunar. Dejar de comer ciertas comidas durante X número de días. Pueden hacer un ayuno parcial o se puede hacer un ayuno total de 2 o 3 días o un día, pero eso lo determina es su estado de salud y su guía espiritual. En Mateo 17:21 dice de la siguiente manera: pero este género no sale sino con oración y ayuno. Cuando nosotros vamos a ir a una guerra espiritual, nosotros debemos de haber crecido espiritualmente a través de un ayuno y con mucha oración. Y el Señor, ¿qué va a hacer? Ya finalmente diciéndoles esto: Él va a venir y nos va a asistir. Así es de que hemos llegado al final de esta lección. ¿Contra quién es nuestra lucha? Y ya vamos a culminar las charlas. En nuestra próxima charla será la última charla y usted habrá quedado completamente preparado para tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo. Así que le doy gracias a Dios por cada una de sus vidas y nos vemos en la próxima charla. Dios les bendiga.